No sé qué vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar. Bueno, palabra, desde luego, ¿no? Me refiero que vamos a hablar, ojalá, miren, por ahí hay un pasaje donde la Escritura nos dice, el deseo de Pablo, que es el deseo de Dios, un pasaje donde nos dice que desea, que Él desea que entendamos, que la iglesia entienda, en todo lo alto, dice, en todo lo ancho, en todo lo profundo, que realmente entendamos de qué se trata todo esto. ¿Qué me refiero con todo esto? De ir a la iglesia, de buscar a Dios, de conocer a Dios, porque muchos no llegan a entenderlo. Yo ponía un ejemplo una vez, tuvimos un estudio bíblico en casa por tiempo, y alrededor de 2 años después de un vecino estar yendo, un día me llega una Navidad, ya lo conté una vez, tomadito o con una cruda, no sé, pero venía como que se había pasado la noche celebrando la Navidad, ustedes me entienden. Y me empezó a decir unas cosas que yo le dije, oye, le digo, a mí se me hace que tú no has entendido nada de qué se trata todo esto. Y me dijo, oye, Víctor, a eso vengo, me dice. ¿De qué se trata todo esto? Después de 2 años de estar oyendo palabra de Dios. Y hay quienes tienen 10 años, 15 años, 20 años oyendo palabra de Dios y no han aprendido de qué se trata todo esto. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de qué se trata todo esto, que de sobra deberíamos de saberlo. Vamos a basarnos en Lucas 12:35. Me voy a ayudar aquí para irle ganando tiempo al tiempo mientras ustedes lo van viendo ahí en el proyector. En mi opinión, en esta tierra no hay nada más maravilloso que la palabra de Dios, cuando la entendemos. Cuando no la entendemos es un problema de un dolor de cabeza, lleno de confusión, lleno de contradicciones, llenos de aparentes mentiras. Pero cuando la entendemos es lo más maravilloso, porque tiene el poder de restaurarnos, tiene el poder de bendecirnos, tiene el poder de darnos una vida totalmente nueva, que repito, si no la entendemos vamos a fracasar, vamos a terminar huyendo, dándole la espalda a Dios. Lucas 12:35, miren lo que dice Jesús, hablando del siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Cuántos estaban esperando que nuestro Señor regrese? Regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando, vigilando, esperando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto implica muchas cosas. ¿Por qué tenemos que estar vigilando?
¿Por qué tenemos que estar conscientes de que el Señor viene por nosotros? Bueno, para hacer esto, previamente tenemos que estar conscientes de todo lo que el Señor nos ha dicho y de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, que es la verdad. A grandes rasgos, ¿qué nos enseña la verdad de la palabra? Que Dios creó al hombre, lo hizo santo, lo hizo puro, lo hizo inocente, los primeros que hizo. No vamos a entrar ahorita en detalles, que hemos visto que esta no es la primera generación de humanos, ni Dios está enseñando a ser hombres. Los primeros que hizo, los hizo así en esas condiciones. Cuando hubo la rebelión de Satanás en los cielos, que fue arrojado él a los lugares celestiales, Dios permitió que viniera a contaminar, a tentar al hombre. Y Dios le dio al hombre más capacidad intelectual. Le ayudó a desarrollarse más para aprender a discernir entre el bien y el mal. Y con eso, conjuntamente con eso, introdujo su ley al pueblo de Israel. Llamó un pueblo llamado de su nombre. Porque Satanás tenía el control ya de todo de continuo, era la tirada hacia la maldad en el hombre. Dios llamó un pueblo que santificó para él, le dio su ley. Y hemos dicho que la ley la dio con dos propósitos. Número uno, mostrar la santidad de Dios. Que no todo lo que el hombre hacía, no todo a lo que el hombre se inclinaba era del agrado de Dios. Se llamaba pecado. Entonces la ley nos muestra la santidad de Dios. Pero también nos muestra, hemos dicho, que no es capaz el hombre por sí mismo de guardar esa ley. Porque aunque sea con el pensamiento, la Escritura nos dice un solo pensamiento malo contra una mujer ya nos hizo violar la ley. Y el hombre sin Cristo es muy dado a eso. Trae la mente de radar. Solo los que no, los que ustedes me entienden, tal vez no, pero fuera de ahí, yo creo que será el 1% y quién sabe, que se escape. Pero no tiene la culpa el hombre. La culpa está en la ignorancia del hombre. ¿Sí? Por eso es que al mostrarnos la Escritura que el hombre no puede guardar la ley, porque hasta con la mente la viola, eso nos preparó para la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo, el don inmerecido de parte de Dios. Hijo, no puedes. Te demostré con un pueblo que no pudo, con la pura ley. Entonces yo envío a mi hijo para que tú lo aceptes, lo dejes morar en ti. ¿Sí? Él es la verdad. Él te va a enseñar la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Dice también San Juan 1 y 2 que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y Él dijo que no hablaba nada por su cuenta, sino lo que había oído al Padre. Eso es lo que vino a hablarnos. Entonces Él se fue y quedó la verdad impresa en la palabra. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la verdad no está en ninguna religión. La verdad está en Cristo y la verdad está en su palabra. Se supone que todo esto lo debemos de saber. Ahora, ¿por qué debemos estar vigilantes? Porque el Señor nos enseña que Él va a venir por nosotros. Dice que pero hay un problema aquí que nosotros tenemos que entender y es donde nos tenemos que comparar en esta enseñanza de hoy. Él dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tenemos que parar las antenas en eso. Muchos los llamados, o sea, la mayoría de los que son llamados no se van a salvar. ¿Y quiénes son los llamados? Por cualquiera que el Señor llama. ¿Y cómo nos llama? Por medio de Chonito, Juanito, Petrita, de mi amigo, de mi compañero, me llama, me invita. Es el Señor que me está llamando. O porque por ahí miré algo que me llamó la atención y me dio por ir a la iglesia a buscar. La manera no importa. Pero como dijo Rafa ahorita, no estamos aquí por casualidad. Hemos sido llamados. Muchos los llamados. ¿Cuántos escogidos? ¿Qué implica ser escogido? Les voy a decir, Dios nos puso en este sistema, lo diseñó así. Miren, dice Romanos, no recuerdo si 10:33 o 11:33. Oh profundidad, dice, de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cómo Dios diseñó las cosas tan maravillosamente bien. Porque después de la caída se puso de manifiesto que hay dos naturalezas. La de Dios, la de los hijos de Dios. Y la de los hijos del enemigo, del chamuco.
las características de un hijo de Dios, que es: amo a Dios por sobre todas las cosas. Tal vez anduve en el pecado, tal vez me anduve revolcando allá, tal vez hice y deshice, pero yo ignoraba. Cuando conozco la verdad, doy media vuelta para allá y quiero conocer a mi Dios, y eso es lo más grande que hay en mi vida, y me alineo con Él. Me esfuerzo por conocerlo, me esfuerzo por buscarlo, me esfuerzo por conocerlo y enderezar mi vida y alinearla con Él. Esa es la naturaleza de los hijos de Dios. La naturaleza de los otros es: soy llamado, me presentan a Dios, pero me pasan años lamentándome porque Dios no hace lo que yo le digo, o porque Dios no hace lo que yo quiero que haga, y llego a no entender a Dios y termino apartándome. ¿Por qué, si Dios me ama, por qué esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué no me da? ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué? Es muy sencillo: porque no me estoy alineando con Él. Dios no nos llama a que nos alineemos a su voluntad, perdón, a la voluntad nuestra, sino que nos alineemos a su voluntad. Dios no es el mago de la lámpara de Aladino para que nomás le sobemos y aparezca: ¿qué quieres, hijito? Y desafortunadamente, cuando venimos a Cristo, todos pensamos así al principio: Diosecito, como que es un diosecito al que le puedo sobar aquí el lomo, y es bueno, y le voy a pedir, y yo sé que me va a dar, y me maravillo cuando lo descubro. Pero oh sorpresa, cuando empiezo a darme cuenta de los requerimientos de Dios, tengo que aprender a morir. ¿A morir a qué? Hemos dicho que ahora, cuando el Señor nos ha dado la capacidad de discernir el bien y el mal, nos ha aumentado esa capacidad para poder discernir. Venimos programados desde que nacemos con el bien y el mal, como un chip para el bien y otro para el mal, y están mezclados ahí como... Sin Cristo nos es bien fácil incurrir en el mal, ya no nomás en lo que Dios diseñó al principio, sino ahora con el mal también. El diablo nos engaña, incurrimos en vicios, incurrimos en pecados, en pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías, brujerías, tantas cosas que creemos que son buenas, y por la ignorancia incurrimos en ellas. Pero cuando conocemos la verdad, cuando estamos llamados a conocer la verdad, repito, ahí va a haber dos cosas. Yo voy a aprender a alinearme con Dios a la santidad, a empezar a despojarme por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Este libro tiene el poder de santificarme, de santificarnos. Yo le decía una vez en un estudio bíblico en casa de Rosita, en Las Vegas, que si ella me hubiera conocido hacía no sé cuántos años eran en ese tiempo, yo me refería cuando yo no era cristiano, no me deja entrar ni a su casa, dije yo ahí. Y no, a mí nunca me gustó esto, pero el tipo de vida que llevaba, ustedes me entienden. Entonces el Señor hace nuevas criaturas. A mí nadie me va a decir que la palabra de Dios no funciona, porque a mí me ha funcionado. Yo he mirado gente que ora y dice: Señor, ayúdame, hazme dejar esto, hazme dejar aquello. No, mijo, yo ya te di todas las armas y herramientas. Tienes libre albedrío y lo demás depende de ti. Si perseveras en la cochinada es porque te gusta. Esa es la realidad. El corazón es engañoso más que todas las cosas, pero a veces también no logramos entender bien. No logramos entender bien lo que Dios nos ha propuesto. ¿Cómo vamos a estar vigilantes para esperarlo? Si no logramos entenderlo, entonces nos dedicamos a otras cosas con las que el diablo nos distrae. Los afanes de la vida, por ejemplo, y pienso que como soy hijo de Dios, yo tengo que estar bendecido y yo tengo que tener, y veo que no veo muy claro con Dios. No voy a ver claro con Dios nunca, mientras yo me mantenga buscando las cosas que Él no me mandó a buscar. Él me mandó a confiar en Él. Él me mandó a buscarlo a Él primero. Primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Nunca dice: busca las añadiduras y después al Señor. A veces torcemos las cosas y luego nos sorprendemos porque Dios no nos da.
¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me responde? Porque no vemos bien el manual. Así de sencillo. Pero a mí díganme que Dios no bendice. Yo a veces me asusto. Yo no tengo nada, pero con lo que tengo a veces me asusto. Porque sé que es más de lo que yo necesito. Créanme. Aparte de las bendiciones espirituales, que son las principales. Paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor. Hay millonarios que se suicidan. Leí el caso de un hombre que llegó a su oficina de Wall Street en Nueva York. Cuarto piso, llegó y dejó una nota y se aventó por la ventana. Y hasta ahí. Estaba cansado de estar trabaje para que su esposa y sus hijos dándole vuelta al dinero y a todo. O sea, él nada más como burrito para que ellos estuvieran despilfarrando lo que él ganaba. Él se cansó. No sé qué más cosas habría en su vida. Lo que quiero decir es que no es del todo la felicidad. Es necesario el dinero, ¿sí? Pero no es lo principal. Las bendiciones espirituales son las principales. Si nosotros queremos hacer esta vida un todo de ella, como metas a conquistar, en el mundo material vamos a fracasar. Se nos ha sido presentado por delante un mundo maravilloso, entender la verdad. ¿Por qué sufrimos aquí? ¿Por qué sucede todo lo que sucede? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué destruye? ¿Por qué? ¿Cómo puedo obtener redención, perdón, alinearme con Dios para ir a la verdadera vida? Esta no es la verdadera vida. Es una vida de juguete y que se juega nada más para ver si somos dignos de ir a la verdadera vida. Yo he venido para que tengan vida, no porque tienen, dijo Jesús. He venido para que tengan y la tengan en abundancia. Eso es para el que lo cree. El Señor lo proveyó para todos, pero no es para todos. Es nada más para el que lo cree. El que lo cree lo va a demostrar con sus hechos. No somos salvos por obras, pero se va a demostrar con las obras. ¿Hacia dónde inclino mi vida? ¿Hacia dónde la enfoco? ¿Dónde está mi mirada puesta? ¿En las cosas de arriba? ¿Estoy vigilante en estos últimos tiempos, sabiendo lo que está pasando y lo que va a venir? El Señor ha diseñado las fuerzas del engaño para que estén entre nosotros, ¿sabían? Porque solamente el que es vigilante, solamente el que verdaderamente se preocupa de estar viendo, de estar preguntando, de estar investigando, de estar sabiendo cómo realmente se mueve lo que es de Dios, y el que no se va a dejar influenciar y engañar por las fuerzas del engaño. Las cosas de Dios caminan por fe, porque Él lo dice. Las cosas del diablo las está haciendo funcionar por emociones. Miren el poder de Dios. Sacudidero, profecías, una de profecías tan tontas que no saben ni lo que dicen, la verdad. Estábamos oyendo un evento de esos y la verdad, los profetas se contradicen. Los que no notan, ni siquiera notan lo que están oyendo, que están contradiciendo en lo que están dando, las profecías que están dando. Ahora, Dios diseñó profetas, ¿saben para qué? Dios nos diseñó, como sabe que no somos muy dados a escudriñar las escrituras ni a obedecerlas por lo mismo. Dios diseñó profetas que nos estén recordando. En el Antiguo Testamento eso era, estar oyendo la ley y los profetas. Y mira, y Dios dice, y mira, y te va a pasar esto si no haces. Y mira, eso era la labor de los profetas. El verdadero profeta de hoy es el que se alinea a lo mismo. Dios dice, te va a pasar esto si no lo haces. Y ahora profetizan una de tonterías. Puras cosas buenas y puras cosas bonitas. Y como eso es lo que nos gusta oír, pues la Biblia dice que llegarían días que buscaríamos maestros conforme nuestras concupiscencias. ¿A quién no le gustan las cosas bonitas? Pero lo de Dios no siempre es bonito. Es más, Él dijo que tendríamos aflicción en el mundo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que estar conscientes que Él vino a darlo todo por nosotros. ¿Y cómo le fue? En
Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo donde Dios le ha permitido al enemigo operar y que nos va a estar haciendo la vida de cuadritos. Él ha desarrollado un sistema que la Biblia le llama Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. El mundo anda confundido. Y eso no me extraña. Pero a mí lo que sí me extraña a veces es que la iglesia ande confundida. Y ustedes no tienen idea de la gran confusión que viene ya encima. ¿Estamos esperando a Jesús? La iglesia está esperando a Jesús. Yo por donde quiera oigo que Cristo viene y que Cristo viene. Lo están esperando. Pero hay una cosa muy importante. Jesús dijo, ¿a cuál Jesús están esperando? Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. El diablo ha inventado muchos Jesús. El Cristo masónico, el Cristo de los judíos, que lo van a sentar ahí a gobernar como el anticristo. ¿Sí? Están preparando todo el terreno para decir que Lucifer y Cristo es el mismo, el portador de la luz. Y ahí van las iglesias ignorantes, la mayoría siguiendo esas fuerzas del engaño que Dios mismo dijo que iba a poner dentro de la iglesia. ¿No me creen? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 11. Va a haber una gran confusión conforme vaya avanzando el tiempo. Pero miren, hay un salmo que dice que el que confía en Él, el que verdaderamente confía en Él, no será confundido. Van a ser confundidos todos los que nunca se preocuparon de verdaderamente saber a qué oír. Porque aunque no seamos muy duchos para escudriñar la Biblia, sí deberíamos tener discernimiento para saber quién dice verdad y quién no dice verdad. La misma Escritura dice que todo el que no hable conforme a la ley, dice Isaías 8:2, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido. Hablando del anticristo que van a traer haciéndole pasar por Cristo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esta gente está moviendo muchos prodigios, muchas mentiras. Oran por la gente, se tira al piso y se levantan diciendo, ay, me duele aquí, ya no me duele, ay, esto acá, y dando testimonios de sanaciones que con el tiempo los vemos y es puro cuento. Por lo regular, los que Dios sana lo hace en lo personal y en silencio, para que después le dé testimonio a los demás. ¿Sí me están oyendo? No en una forma apantalladora así de que se mire lo impresionante que Cristo está haciendo y que ¿es Cristo realmente? Y digo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios. Ahí está el gran problema, que la iglesia cree en las señales y prodigios. Vienen a una iglesia a oír palabra de eso y muchos huyen porque dicen, no está el Espíritu. Juan 6:63, la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Es la palabra la que te transforma. Es la palabra la que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Es la palabra la que te enseñará el camino. No todas esas payasadas que el diablo inventa y que por falta de conocer las Escrituras, después vamos a andar siguiendo. Van a andar siguiendo muchos. Señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No quiere decir que el Señor no hace milagros. Claro que los hace, que hay varios testigos de ello. Habemos. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es la verdad? Es Jesús y su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura. Creían que lo tenían. Hay una canción muy viejita que a mí me gustaba mucho. No les voy a decir cómo se llama, americana.
pero hay un pasaje donde dice, hablando de una mujer que la has visto, se llama la canción, y hay un pasaje donde dice, creía que la tenía en la palma de mi mano, hablando de a alguien que amaba, ¿no? Muchos creen que tienen al Señor en la palma de la mano, pero aquí nos dice bien claro. ¿Por qué creen que dice que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello? ¿Y qué les va a decir el Señor? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Qué tremendo chasco se van a llevar, perdón. Lo de Dios es muy sencillo. Me esfuerzo por conocer su palabra para obedecerlo, porque también si la conozco y no la obedezco, es peor. Va a juzgar con más rigor, dice, al que conoce ya y no obedece, que al que no conoce. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, ¿qué? Engañoso. No es que el diablo le esté ganando la guerra a Dios, pretendiendo engañar a la iglesia. Él lo está haciendo, pero él es un empleado de Dios. En su rebeldía, queriéndole ganar a Dios, yo no sé si se da cuenta o no que ha caído en el juego que Dios le impuso. Pero nosotros, la iglesia, deberíamos conocer eso, para que sepamos que aunque se haga pasar por Dios o se pretenda hacer por Dios, Él no tiene nada que ofrecer más que puro engaño, perdición y muerte. Se quiere hacer pasar como creador, se quiere hacer pasar como la luz. Él mismo, cuando tentó a Jesús, dijo: los reinos de la tierra me han sido dados. No dijo: yo los hice. El Señor se los otorgó bajo supervisión, con un propósito. Y créanme, a todos los que no se alinean con Jesús, van a terminar engañados con la sabiduría de la cábala que viene de allá. Y ahí todo eso ha permeado en todo lo que es Rosacruces, masonería, Gran Fraternidad Universal, Nueva Era, todo lo que trae filosofías de Oriente. Pretenden traer una sabiduría que nos viene a nosotros como dicen por ahí, como Dios a los conejos. Conocimientos sí traen, y muchísimo, eso no lo duden, pero sin el fundamento genuino. Por eso dice Romanos: pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. El hombre tiene que conocerse y entender su condición. Estoy perdido, y sin Cristo, sin el fundamento, no hay nada para mí más que engaño y muerte. Hay unas cositas que anoté aquí que no quisiera dejar pasar. Estaba hablando que hemos sido llamados. El punto: iremos a ser escogidos. El propósito del diablo es distraernos. Esta vida no tiene más que un propósito. Si ustedes estudian el libro de Eclesiastés en la Biblia, todo lo que Salomón hizo, riquezas hizo, deshizo, tuvo mujeres, hizo pecado, hizo de todo. Y termina diciendo, y lo dice por todo el libro, se dio cuenta de una cosa: todo es vanidad. O sea, vanidad no tiene propósito, no tiene sentido. Todo era de juguete. Miren, el último versículo de Eclesiastés, ¿cómo dice? Lo único que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, lo único que tal vez no sea vanidad, vamos a verlo aquí. Creo que es el último versículo de Eclesiastés. Después de decir de todo lo que nombra Salomón y todo lo que muestra y nos dice que es vanidad,
termina en los últimos versículos diciendo esto: ahora, hijo mío, además de esto, sé amonestado. ¿Qué nos amonesta? La palabra de Dios. No hay fin de hacer muchos libros, dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, el fin de todo el discurso oído es este. O a fin de cuentas todo redondea en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Para eso estamos en esta tierra, si queremos vivir. Esto no es vida. Oí por ahí un día a un niño que siempre le daban 5 centavos. Un día se le fueron a una rendijilla ahí donde no podía sacarlos, y metió su manita y estaba terco y se estaba lastimando, y su papá lo vio. ¿Qué estás haciendo? No, pues que se me fueron mis 5 centavos aquí. No, deja eso, te estás lastimando. No, que toma una peseta. Y el niño, no, toma $1. No, el niño estaba terco queriendo sus 5 centavos porque es lo que conocía, es lo que siempre había gastado. Ni idea tenía de lo que podía hacer con $1. No sé si están entendiendo. ¿Cuántos nos afanamos por los mugrosos 5 centavos de la vida, sin querer lo de Dios? Que eso de decir $1 es nomás una comparación, pero yo creo que la proporción de diferencia es infinitamente mucho más que eso. La Biblia habla de 2 tipos de llorones. En aquel día muchos vamos a llorar diciendo: Señor, luchas, pruebas, problemas, vicisitudes, pero perseveré y aquí estoy, dice el Señor cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros llorones, no va a ser por decir aquí estoy. De ellos va a decir, el Señor dice, ahí se oirá el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque lo que van a decir es: pude haber estado, pero cualquier tontería me apartó. Yo creía que no me dabas lo que yo quería. Yo me aparté porque creí que tú eras malo y que no me respondías. Le sobé a la lamparita y nunca saliste. Él siempre va a salir cuando vamos a esta lamparita, no a la de Aladino, a la luz de la palabra. Yo creo que no tiene comparación lo más maravilloso que yo he descubierto en esta vida. Oigan, para dejar de ganar hasta $2,000 a veces a la semana y dedicarme a esto, pues debería ser demasiado tonto uno, ¿no? Sinceramente, si esto no fuera verdad. Es más importante para mí un alma que pueda repetir, que yo pueda colaborar con un granito de arena, porque el que hace la obra es el Señor, pero necesita instrumentos. Si hay un alma que yo mire toda torcida y que pueda enderezar su vida para alinearse con Dios, para mí eso valió la pena. Cualquier cosa que yo hubiera podido haber ganado. Pero los que no entienden es al revés. No me das, no te sigo. Pues no hay nada, dice el Señor. No me sigues, no te doy. Es como yo digo, no como tú quieres. Porque el corazón es tan engañoso que cuánta gente no dice: Señor, si tú me das, yo esto. Si tú me das, no aquello. Y cuando tienen, no hablo de todos, gracias a Dios hay diferencias. Pero ¿cuántos cuando tienen? ¿Saben ustedes los que más tienen? Podrían solucionar 20 veces el problema del hambre en el mundo. Pero en lugar de eso lo que quieren es eliminarlos. Estómagos inútiles les llaman. Hay un dicho por ahí
que dice que Dios no le da las alacranes. Yo sé que aquí no hay, por eso lo digo con confianza, pero me entienden lo que quiere decir. A veces nos engañamos. Si yo tuviera, el problema es que ya teniendo, nadie nos conoce mejor que el Señor. ¿Sí? Y claro que a uno los bendice, porque debe haber trabajos, la vida debe continuar. Es lo que decía aquí Eclesiastés. Porque Dios trae a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No recuerdo, debe estar aquí el último. Donde dice que lo mejor para el hombre es comer, beber, temer a Dios. Comer, beber, pues es algo que no podemos evitar. Pero también nos habla de otras cosas que pueden estorbarnos en nuestro afán, en nuestro deseo, de llegar a Dios. Es el afán. La palabra de Dios dice que es una riqueza, lo de Dios. Es una riqueza para el que sabe conformarse con lo que tiene. Eso puede ser mucho o puede ser poco, pero se trata que estemos contentos. Pablo decía: por todo y en todo estoy enseñado. Sé tener abundancia y sé pasar escasez. Hay gente que no sabe tener abundancia porque luego se le bota la canica, empieza a humillar, empieza a maltratar, empieza a sentirse una seguridad en el dinero que es totalmente falsa. Pero el que sabe confiar en Dios, el que es manso, el que es humilde de corazón, aún teniendo, Dios no está peleado con eso. No todo el mundo sabe tener, pero también no todo el mundo sabe pasar escasez. Hay quienes cuando está la escasez, cuando no hay dinero, a patear el bote, a renegar, a quejarse y hasta decirle a Dios que ¿qué? Nada de nada. Cuando nos está probando, a veces, ¿saben? En las pruebas económicas por lo regular, lo que Dios nos está enseñando, ¿saben qué es? Nos está desintoxicando del dinero, porque el dinero nos toxifica. Somos muy dependientes de él, lo amamos mucho. Y cuando Dios empieza una obra de desintoxicación, por eso es cuando nos hacemos cristianos, a muchos nos pasa, que no nos deja más que con el puro alimento del día y a veces del momento, para aprender a depender de él y no de él, para que llegue un tiempo cuando no nos sintamos mal por no traer. Creo que yo he aprendido a traer bastante y a no traer nada, y me siento igual. Pero no siempre fue así. Yo, como todo mundo viniendo del mundo, estamos queriendo afanarnos, estamos queriendo demostrar que también podemos. Yo quiero un carro, yo quiero una televisión plana y otros de mis vecinos tienen, yo no. No lo decimos, pero el afán es tratando de alcanzar esas metas. Cuando lo del Señor les dice, búscame primero a mí, busca primero el reino de Dios, lo demás te va a llegar por añadidura, pero verdaderamente buscando el reino, no a medias. Porque si lo buscamos a medias, nos vamos a desintoxicar a medias. En otras palabras, el Hijo de Dios debe vivir para Dios, donde quiera que esté, en el trabajo dando testimonio, en la iglesia sirviendo de alguna manera, avanzando de una u otra forma el reino de Dios. Porque todo lo que no usamos para Dios no hay más que dos fuentes. ¿Quién cree que va a usar lo demás? Yo como batallé, por ejemplo, para que el Señor me quitara a todos mis amigos mundanos, hasta que el Señor me mostró que no eran mis amigos. Y es que ahí no va a terminar más que una cosa: o se van a venir a Cristo los que me sigan, que es el propósito de Dios, o me van a terminar arrastrando para afuera, o si no, mínimo se la van a llevar burlándose de mí por ser cristiano y criticándome. Tenemos que saber muy bien a quién le pertenecemos para poder estar vigilantes. Ya todo está por acabarse. Viene una confusión muy grande. El diablo está haciendo una religión mundial cristiana y no se da cuenta que viene de mismito Roma, que es Babilonia la grande. Confusión grande.
Y todo cristiano tiene que ser místico, sacudirse y esas risas, carcajadas santas y tirarse al piso y las manifestaciones de Dios. ¿Por qué tienen que ver cosas y manifestaciones? Porque nunca le creyeron a las cosas de Dios, que más bien caminan por fe, dice la palabra de Dios, por creerle a Él. Por eso muchos van a ser engañados, dice la Escritura, muchos. Mira, vámonos allá, ya sí se mueve así, esto y aquello. Está bien, pero disciérnelo primero. Disciérnelo si va alineado con las Escrituras, para que no seamos engañados. Entonces, escribí con lápiz y no sé ni qué escribí aquí. Escribí que algunos se afanan tanto en la vida que por estar tan afanados y ocupados de ella, de más, están descuidando lo eterno. Jesús nos da muchos ejemplos en ello. ¿Se acuerdan de Marta y María, los que eran muy amigos de Jesús? Jesús fue a verlos y ellas se emocionaron, pues eran su gran amigo y ellos sabían quién era Jesús. Pues cuando Jesús llegó, una se puso a sus pies a escucharlo. Y la otra andaba apanada, barriendo, limpiando. Ay, el Señor, y que todo esté. Y luego se puso a criticar a la otra. Señor, dile que, como dicen, nomás yo ando limpiando y ella aquí nomás oyéndote. Y le dice el Señor, ya no me acuerdo quién fue Marta y María de las dos, pero le dijo a la que se afanó, le dijo por su nombre, le dijo, por muchas cosas te afanas, le dijo, pero una cosa es importante. Y creo que fue María la que le dijo. Y María ha tomado la mejor parte. Marta o María. Pero no, lo que quiso decir es que la que estaba oyéndolo, disfrutando de oírlo. Y miren qué curioso, cuando alguien se dedica a lo de Dios, de alguna manera siempre va el Señor, va a proveer que otros se ocupen. ¿Sí me están entendiendo? Pero nosotros desconfiamos a veces. Señor, si yo te entrego todo, pues me va a ir como en feria. Si así te pido y no me das. Si me pongo a seguirte y a servirte menos. Hay muchas cosas donde el Señor nos dice, prueben. Bueno, en la cuestión de diezmos, por ejemplo, ofrendas, prueben, me dice, porque la lógica humana es, Señor, si no me alcanza con lo que gano, pues si te doy menos, dice el Señor, bueno, pruébame. Yo no promuevo el diezmo, se los digo, pero sí es un deber de nosotros darle al Señor conforme a nuestro corazón. El que cree en el diezmo, que diezmo, y el que no cree en el diezmo, el que no se olvide también de dónde viene la bendición. Viene de darle al Señor. Entonces, es un envolvimiento mentiroso el que el diablo nos hace, haciéndonos pensar que esta es la vida genuina. Y nos afanamos descuidando lo eterno. La vida cristiana no se trata de salirse de la vida, se trata de aprender una nueva vida y aprender a deleitarnos en ella. Mientras no nos aprendamos a deleitarnos en ella, haciendo la voluntad del Padre, nos va a ser pesada. ¿Sí? Hay dos cosas que nos impiden. El pecado, que le hace la guerra al alma. A veces podemos pasar años batallando contra el pecado en lugar de deshacernos de él. Y los afanes de la vida, que nos impiden alinearnos. Por eso es que el Señor tiene tantas cosas, tantas parábolas. Una de ellas habla de 10 leprosos. La lepra es sinónimo de pecado en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos que el Señor nos salva y nos rescata? Si eso fuera un porcentaje, imagínense, de cada 10, ¿cuántos se van a servir al Señor? Una vez le dijo al Señor, a uno de los 10, le dijo, oye, ¿no son 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Se han ido, Señor. Ya los sanaste, ya.
allá andan haciendo sus asuntos. Bueno, no se molesten conmigo, yo nomás les digo lo que el Señor les dijo. Les dice, perdón, lo que la Escritura dice. Los tiempos malos se están acercando. Y muchos se han ocupado tanto de Dios que el día que lleguen las cosas que van a llegar se van a asustar. Tanto que van a entregar a sus hermanos, dice la Escritura. Porque nunca les cayó el 20 de qué se trataba. Nunca entendieron el tremendo privilegio de haber sido llamados por el Rey a su reino, y por el que debemos pelear con uñas y dientes, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo he conocido gente que ha cambiado al Señor desde porque no le dieron un pasaporte, créanme, desde porque no me da esto, porque no me da aquello, no me respondió aquí, no me dio allá, no me sanó, o sea, al verdadero creyente, termino con este pasaje, creo que está en Romanos 8, 39 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni espada, ni tribulación, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, nada, ni ninguna cosa creada, dice, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué permites que te separe del amor de Dios? Yo espero que nada. El Señor les bendiga. Tenemos